Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Matemáticas Arca. En este video vamos a tratar el tema de solución de sistemas de ecuaciones simultáneas y específicamente el caso de sistemas de dos ecuaciones de primer grado, también llamadas ecuaciones lineales, con dos incógnitas. Y para ilustrar de manera práctica el desarrollo de este tema, vamos a resolver el sistema de dos ecuaciones que tenemos en el pizarrón. Para resolver un sistema de ecuaciones simultáneas contamos con varios métodos. En este caso particular aplicaremos el método de eliminación por igualación. El método de igualación para resolver sistemas de ecuaciones simultáneas consiste en despejar de ambas ecuaciones la misma variable. Una vez despejada la misma variable de ambas ecuaciones, igualamos las expresiones encontradas, con lo que nos queda una ecuación con una incógnita. Resolvemos dicha ecuación, es decir, encontramos el valor de la incógnita y con esa regresamos a cualquiera de las ecuaciones originales. Pero más que en las ecuaciones originales, a las ecuaciones despejadas, ya que una vez estando despejada la variable que queremos encontrar, obviamente el trabajo se va a reducir. Veamos. En el caso particular del sistema de ecuaciones de 3x menos 2y igual a menos 2, 5x más 8y igual a menos 60, vamos a despejar la variable x de ambas ecuaciones. Despejando de la ecuación 1, tenemos 3x igual a menos 2 más 2y. Transponemos menos 2y hacia el segundo miembro. Puesto que x, 3, se encuentra multiplicando a la x, lo vamos a transponer hacia el segundo miembro dividiendo. Por lo que nos queda x igual a menos 2 más 2y sobre 3. Y a esta ecuación le llamaremos la número 3. Siempre que pongamos un número en un círculo, nos estamos refiriendo al número de ecuación. Ahora vamos a despejar x de la ecuación 2. Y tenemos 5x, vamos a transponer más 8y hacia el segundo miembro, por lo que nos queda menos 60 menos 8y. 5 que se encuentra multiplicando la x, lo vamos a transponer hacia el segundo miembro, dividiendo. Por lo que nos queda x igual a menos 60 menos 8y sobre 5, y a esta ecuación le llamaremos la número 4. Y ahora, puesto que x es igual a menos 2 más 2y sobre 3 y x es igual a menos 60 menos 8y sobre 5, estas dos expresiones son iguales. Por lo tanto, las podemos igualar. Vamos a igualar las ecuaciones 3 y 4. Y vamos a tener menos 2 más 2y sobre 3 igual a menos 60 menos 8y sobre 5. Y ahora vamos a resolver esta ecuación que nos ha quedado de primer grado. Una ecuación en términos de una sola variable, que es la y. A continuación vamos a resolver para encontrar el valor de y. Y lo haremos de la siguiente manera. Puesto que 5 se encuentra dividiendo el segundo miembro, lo transponemos hacia el primer miembro, multiplicando. 5 menos 2 más 2y. Igual. Puesto que 3 se encuentra dividiendo en el primer miembro, lo vamos a transponer hacia el segundo, multiplicando. 3 por menos 60 menos 8y. A continuación vamos a desarrollar los productos en el primer miembro y en el segundo. 5 por menos 2 nos da menos 10. 5 por más 2y más 10y. Y esto es igual, 3 por menos 60 menos 180. Y menos, más por menos menos, 3 por 8, 24, 3 por 8y, 24y. A continuación vamos a transponer las y hacia el primer miembro, los términos independientes hacia el segundo. Por lo que tenemos 10y más 24y es igual a menos 180 más 10. Traducimos términos semejantes, 10y más 24y, 34y. Menos 180 más 10, menos 170. Y puesto que 34 se encuentra multiplicando la y, lo transponemos hacia el segundo miembro dividiendo. Menos 170 sobre 34. Por lo que y es igual, menos entre más es menos,
170 entre 34 es igual a 5. El valor de la variable y para este sistema de ecuaciones es igual a menos 5. Y con este valor vamos a sustituir preferentemente en cualquiera de las ecuaciones despejadas. Vamos a hacerlo en la ecuación 3. A esta le vamos a llamar la número 5. Y vamos a sustituir 5 en 3. La ecuación 3 dice x es igual a menos 2 más 2y sobre 3. X por lo tanto es igual a menos 2 más 2 por el valor de y que es menos 5 sobre 3. X es igual a menos 2 más por menos 2 por 5, 10 sobre 3. X es igual a menos 12 sobre 3, por lo tanto x es igual a menos 4. Menos entre más es menos y 12 entre 3 es 4. Y hemos llegado al segundo valor, es decir, al valor de la segunda variable, que satisface plenamente el sistema de ecuaciones original. Es decir, la solución del sistema es x igual a menos 4 y y igual a menos 5. Valores que satisfacen ambos de manera plena y de manera simultánea las ecuaciones originales. Por lo que este sistema queda totalmente resuelto. Si deseas ver más videos con ejercicios de este tipo, consulta los enlaces que aparecen en la descripción del presente video. Si nuestro material te resulta de utilidad, suscríbete a nuestro canal, dale un like a este video y compártelo. Y no olvides que si tienes alguna duda, la escribas en un comentario. Y recuerda que solo el conocimiento te hace verdaderamente libre. Hasta la próxima.